Hola, soy Camilo Caudillo. El video va a ser un tutorial para realizar la práctica del análisis centrográfico con CrimeStat. Aquí tengo el acceso directo. Yo voy a descargar la versión 4.02, que es la más reciente de 2015. Y aquí tenemos la configuración, la ventana de configuración. Primero es esta, tiene pestaña. Tiene muchas pestañas que son los diferentes tipos de análisis que podemos realizar. Y necesitamos una tabla primera o un archivo. Este programa puede leer shapefiles o tablas de DBF o archivos ASCII. Nuestras capas son los puntos sin duplicados y los puntos con ruido, ¿no? Si recuerdan, en el material extra como optativo, veíamos que los puntos tenían mucha sobreposición, ¿no? Acá tenían muchos puntos encimados y eso se puede ver añadiéndole ruido aleatorio a la visualización y vemos como hay clústeres en un montón de las esquinas, ¿no? Y lo que hicimos fue eliminar todos los que tuvieran coordenadas duplicadas y nos quedamos únicamente con 352 puntos. Estos son los datos que se llaman ACNODUP y estos son los datos con ruido aleatorio. Estos se mantienen los 900 puntos, pero hay algunos que se salen del envolvente de la ciudad, ¿no? de la colonia. Entonces esos son los dos conjuntos de datos con los que vamos a estar trabajando en las partes prácticas de análisis de patrones puntuales, y vamos a configurar con ACNODUP el CrimeStat, ¿no? Es un archivo shape. Necesitamos declarar cuáles son las columnas de longitud y latitud, X y Y. Aquí podemos especificar si hay valores perdidos, si sabemos que están mal algunas columnas, si tienen ceros o tienen algún valor específico, negativos. Y el resto son algunas variables extras que podemos tener almacenadas, ¿no? El tiempo, si hay algún ponderador o si hay alguna intensidad asociada con las variables, ¿no? Pero en este caso tenemos únicamente el patrón puntual plano que está proyectado en metros. Necesitamos también configurar la archivo de referencia y por defecto tenemos una celdas, un envolvente rectangular con mínimo 100 columnas, ¿no? Y los parámetros de medición vamos a configurarlos en metros, que son las unidades de nuestra capa, y la medición directa. Este es el análisis centrográfico, entonces vamos a calcular únicamente el centro promedio y la distancia estándar promedio, el centro mediano y las elipsis de desviación estándar, ¿no? Aquí seleccionamos lo que queremos y vamos a guardar los archivos como shapes y vamos a ponerles NoDup, y el CrimeStat les va a añadir un prefijo a todos, ¿no? Ok, vamos a ver archivo shape, NoDup, ok, y archivo shape, NoDup. La diferencia entre la desviación estándar, la distancia estándar, es que esto es un círculo y esta es una elipse en la cual tenemos un eje de mayor que nos indica cuál es la tendencia general del ángulo de inclinación de la tendencia en los datos. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas características de la salida que son importantes para interpretar el patrón en los datos, ¿no? Entonces le damos compute y listo. Es muy sencillito, ¿no? Aquí primero nos dice cuál es el centro promedio, la desviación estándar promedio, que no es otra cosa que esos parámetros en las coordenadas, ¿no? Entonces tenemos
mínimo, máximo, el promedio. Estas son las coordenadas del centro promedio. Estas son las desviaciones estándar en X y Y. Esta es la densidad promedio y como vemos es poquísima, bien poquitita, porque tenemos una envolvente rectangular. Y esto es el área que tenemos en un círculo con este radio, ¿no? Que eso es la desviación de estándar en los dos ejes, ¿no? Esta es la elipse de desviaciones estándar. Tenemos nuestros 352 puntos. Aquí tenemos datos interesantes. Esta es la rotación respecto al eje Y, ¿no? Esto nos dice que no es exactamente, no coincide con la dirección este-oeste y hay una pequeña inclinación de 81 grados. Y esta cosa también es interesante porque esto es el radio entre, o sea, la razón, más bien dicho, entre el semieje mayor y el semieje menor. Si el semieje mayor y el menor son igualitos, este radio es igual a 1. Entonces esta cosa entre mayor nos indica que hay una desproporción mayor, una elipse con un sesgo en una dirección mucho mayor. Y estos son los parámetros que describen nuestra elipse. Cuál es la desviación estándar en los ejes X y Y y cuál es la longitud de los ángulos, bueno, más bien de los semiejes, el área de los semiejes, y también calcula dos desviaciones estándar, ¿no? Esto es el doble de lo que vemos acá arriba. Y el centro mediano simplemente son la mediana en X y Y. Entonces podemos guardar esto como un archivo de texto, pero ya no nos será de demasiada utilidad. Ahora voy a lanzar yo mi QGIS. A ver, tengo un conflicto con las versiones de Python, pero espero que pueda desplegar al menos estos datos. Y vamos a ver, yo tengo acá en diplomado 2019, point patterns, datos. Aquí tenemos todas las capas que acabamos de generar. Entonces, estos son nuestros puntos. Vamos a ver. Lo malo del KMStat es que como tampoco es un SIG, no le asigna la proyección. Entonces sabemos que tenemos datos proyectados en UTM zona 14 norte. Y bueno, esto es un rectángulo de desviaciones estándar. Este realmente no lo quería. Tenemos el centro mediano. Todos estos son UTM zona 14 norte. Esto es el centro promedio, lo mismo. Y estos son la media armónica y media geométrica. No nos interesa mucho. Queremos, esta es nuestra elipse. Y pues nuevamente, aquí como vemos tiene este eje de 81 grados en lugar de 90. Y vamos a cambiar un poco el orden de esto. Bueno, quizá podemos poner también, este es el círculo de desviaciones estándar, ¿no? Entonces digamos que este no tiene chiste porque únicamente nos habla de dispersión global, pero normalmente cuando hay una deformación en la tendencia de los datos, la elipse lo capta perfectamente, ¿no? Lo capta mucho mejor. Entonces vamos a cambiarle el estilo un poco y vamos a quitarle el relleno, sin relleno.
Entonces aquí tenemos el centro mediano y el centro promedio. Vamos a cambiarle a azul. Entonces hay una diferencia entre estos dos, y bueno, eso se debe a que pues hay un sesgo en la distribución diferente sobre el eje de la Y. Como ven, acá hay más datos en X y también hay cada día hay datos más en Y, ¿no? Entonces esto es todo. Les toca ahora trabajar con los datos de el ruido